lo habíamos anticipado hace un rato, estamos en la previa, si se quiere, de un nuevo aniversario de la masacre de Margarita Belén, una masacre de la que hablamos en nuestra provincia y particularmente en nuestra radio desde siempre, desde que se empezó también esa larga lucha por memoria, por verdad y por justicia, porque recordemos fue muy significativo también el proceso de juzgamiento de esta masacre, lo que fue aportando como precedente para los juzgamientos en la región de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y está en línea para contarnos un poco cómo se está preparando esta conmemoración Santiago Osuna, que integra la agrupación Hijos Chaco, y agradecemos esta posibilidad. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, muy buenas tardes, Miguel, Alicia, un placer estar hablando con ustedes nuevamente. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo vienen pensando esta conmemoración. Decíamos un poco fuera de aire, también en un año muy particular, en estos casi 2 años muy particulares. Sí, sin duda, en un contexto tan complejo, tan complicado y tan adverso como el que estamos viviendo, nosotros venimos trabajando fuertemente durante todo el año, pero obviamente que estas fechas icónicas generan una mayor intensidad. En principio, ¿no? En los días previos, con un fuerte trabajo con instituciones educativas, primarias, secundarias, terciarias, con lo que son la visita ya a nuestros espacios de memoria, tanto en la ciudad de Resistencia como en Presidencia Roque Peña, intentando trabajar, ¿no? una fuerte conciencia en nuestros pibes, en nuestras pibas, fomentando la discusión, el debate, que no es más que fortalecer la democracia. Y ya ahora sí en la recta final, ¿no? Acercándonos al 13 de diciembre, hoy vamos a estar con la tradicional vigilia que se lleva a cabo en la Casa por la Memoria de la Ciudad de Resistencia, donde vamos a estar hoy a partir de las 7 de la tarde con artistas locales, feria de emprendedores, ¿no? Hasta que llegue el horario de pasadita a las 12, donde, bueno, es el momento en el que se recuerda el inicio de este traslado hacia el fusilamiento de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Así que, bueno, estaremos con esta actividad hoy, con la importancia, ¿no? Nosotros siempre le decimos en la vigilia, y es una vieja frase nuestra, de que nuestra venganza es ser felices, y más allá de el dolor que nos genera, ¿no? La pérdida de nuestros familiares, de nuestros compañeros, nuestras compañeras, los recordamos también con alegría, porque ellos militaban y vivían con mucha alegría. Entonces por eso también hay mucha música, va a haber rock and roll, va a haber nada, luces, colores, digo, ¿no? Que lejos de lo lúgubre, sino más bien todo lo contrario, para recordar con alegría a esa generación. Y en el día de mañana, por supuesto, estaremos concentrando en la Casa por la Memoria de la Ciudad de Resistencia a partir de las 15 horas, y saldremos en caravana en los distintos vehículos particulares hacia el Parque de la Memoria de Margarita Belén, lugar donde se va a llevar a cabo el acto central alrededor de las 16 horas, con la presencia, bueno, esperamos obviamente la presencia y el acompañamiento de muchas personas, como suele ser habitual. Así que bueno, muy atareados en un contexto muy difícil, no solo por la cuestión del gobierno nacional, sino también en nuestra provincia. Realmente el gobierno provincial se ha dado una política de financiamiento de los espacios de memoria. Nosotros tenemos compañeras y compañeros que están trabajando con contratos miserables tengo que decirlo, me siento en la obligación de decirlo, 120.000 pesos mensuales, imagínense, ¿no? Escuchaba antes de iniciar la entrevista que hablaban de la canasta básica, la inflación. Imagínense que nosotros tenemos personas que tienen 120.000 pesos de ingreso mensual, ¿no? Obviamente no es de lo único en lo que viven, porque sería absolutamente imposible lo que sale una factura de luz en nuestra provincia, de eso en este momento. Pero se ha dado este gobierno del gobernador de una política de financiar y atacar a los espacios de memoria, y por ahí en estas fechas claves, ¿no?
de alguna manera resuelven alguna cosita, ¿no? Ujú. De financiar algunas cuestiones, pero muy básicas, y recordemos, ¿no?, que además a nosotros no nos está haciendo un favor el gobierno provincial financiando estas acciones, sino que ni más ni menos está dando cumplimiento a al menos una pequeña parte de lo que figura en la ley de presupuesto vinculado a actividades de memoria, verdad y justicia. A ver, en todo el año se básicamente han desviado un porcentaje inmenso de nuestro presupuesto para otro lado, y bueno, sobre fin de año algo al menos tienen que permitir, algún recurso tienen que asignar, Claro. porque si no esto ya se vuelve demasiado grosero ya, ¿no? Pero Santiago, claramente que te, no tienen ningún interés. te interrumpo ahí un segundito porque vos mencionabas recién este tema de la memoria y una fecha como esta sirve también para pensar, recordar, rememorar a todos los desaparecidos en el Chaco. Leíamos un informe hace algún tiempo del Registro Único de la Verdad del Chaco que hablaba de 190 personas militantes desaparecidos. ¿Esa cifra se ha modificado? ¿Ustedes coinciden con esa revisión? Sí, nosotros de hecho el trabajo del Registro Único de la Verdad, que está en continua actualización, ¿no? Es Ujú. muy interesante lo que planteas vos, porque para que vos te des una idea, los primeros registros que se fueron construyendo desde las organizaciones, de hecho nuestra organización ha sido parte de eso, de hecho el compañero que está a cargo del Registro Único de la Verdad es un compañero que sale de nuestra organización, Juan Carlos Fernández, un gran compañero. Ujú. Imagínense que cuando arrancaron las investigaciones estaban una cifra alrededor de 120 Ujú. personas desaparecidas vinculadas al Chaco. Aclaro qué significa vinculadas al Chaco, no Ahí se nos está cortando. aparecieron acá. Quiere Perdón, decir que entre Santiago, esas personas... nos estabas Sí, contando y se cortó ahí, ampliando un poco qué significa vinculados al Chaco. claro, sí. Vinculados al Chaco, como bien decía, tiene que ver con personas que hayan vivido en nuestra provincia, hayan desaparecido en nuestra provincia o hayan militado en nuestra provincia, ¿no? Ujú. Ese es el sentido amplio vinculado al Chaco. Imagínense que al inicio de esas investigaciones estábamos hablando de 120 personas. Claro. Al día de hoy estamos superando los 190, ¿no? La posibilidad de los juicios, la posibilidad de que las políticas de derechos humanos sean políticas públicas, nos ha permitido de alguna manera profundizar la investigación, porque obviamente uno para investigar necesita de alguna manera tener herramientas como para poder trasladarse, ir a distintos puntos de la provincia, y una provincia que es grande y no empieza y termina en la ciudad de Resistencia, sino que Ujú. realmente tiene una extensión importante y uno necesita poder moverse en la provincia para poder continuar ese trabajo. Y hoy sí, como bien decía, estamos por arriba de casos confirmados, ¿no? De 190 personas desaparecidas vinculadas a nuestra provincia, lo cual un poco, y por eso me resulta también interesante, ¿no?, la pregunta, porque vivimos en tiempos, ¿no?, donde desde el propio presidente de la Nación se habla de las cifras, ¿no? Ujú. Como si la cifra fuese una discusión, que fueron 30.000, no fueron 30.000, y realmente es una cifra que sale de la construcción y de la discusión política y es un número político. Ujú. Obviamente que nosotros no tenemos un listado completo. A mí me encantaría como tener que la fuerza represiva nos dijeran quiénes son, dónde están y sobre todo dónde los arrojaron, Exacto. qué hicieron con esos cuerpos. A Ujú. mí me encantaría que me diga, mira, tu abuelo la verdad que está en tal lugar y no que nos Ujú. pase como nos pasa. Ujú. Eh, Que lo único que tenemos. Entonces, obviamente que los números se construyen. Ujú. Santiago, y también en este contexto que hay que contar todo de nuevo, me parece, contanos y contale a nuestros oyentes de qué hablamos cuando hablamos de la masacre de Margarita Belén. Sí, la masacre de Margarita Belén fue un hecho sucedido el 13 de diciembre, que arranca en realidad ya desde el 12 de diciembre, en el momento donde se empiezan a trasladar a personas que estaban detenidas por razones políticas en distintas unidades y centros. Y son todos trasladados a la alcaldía de la ciudad de Resistencia. Ujú. Arranca el 12, a partir de las 20 horas aproximadamente, unas sesiones de tortura realmente brutales a un grupo de al menos 22 personas, y luego en un supuesto traslado a la ciudad de Formosa se lo fusila a la vera de la ruta, más o menos a la altura de manera instalando unos 30 kilómetros de la ciudad de Resistencia, sobre Ruta 11, que es el camino como podía la ciudad de Formosa. Durante mucho tiempo esa historia se la contó como un traslado Ujú. con intento de fuga, y que en el intento de fuga hubo un enfrentamiento y que necesitaba de baja a estas personas. Obviamente esta versión se caía por su propio peso,
dado que bueno, no había forma de justificar un enfrentamiento de estas características, sobre todo porque además solo había personas muertas por parte de los presos políticos y ni siquiera un uniformado lesionado, y además ni siquiera el traslado tenía sentido, dado que las condiciones de detención son de mayor seguridad en Resistencia que en Formosa. Entonces, claramente fue un modus operandi como el que hemos visto en otros lugares o en otros momentos de la Argentina. Recordemos, ¿no?, lo que fue la masacre de Trelew en su momento, en la dictadura anterior, que fue exactamente el mismo modus operandi, ¿no? Pero sí, más allá de que era una versión difícil de sostener, la verdad que pudieron garantizarse mucho tiempo de impunidad. Hoy vos mencionabas los procesos de juzgamiento, ¿no?, de esta masacre. Imagínense que recién en el 2011 se logró la sentencia por la causa Margarita Belén, ¿no?, del 76 al 2002, y bueno, nosotros se la pudimos demostrar en los estrados judiciales con no justamente un poder judicial que tenga ganas de conocer la verdad, sino porque realmente el material probatorio era absolutamente abrumador, ¿no? Quería consultarte algo más también vinculado con algo que decíamos más temprano. Vos hablabas un poco de la tarea que hacen las agrupaciones, que hace Hijos y otros, por sostener el tema de la memoria. En este contexto también ya hablabas de eso, de un gobierno provincial sumamente corrido estos temas, el gobierno nacional ni hablar. ¿Cómo se hace ese trabajo? Por ejemplo, si hay que ir a las escuelas, si hay que trabajar con los más chicos para que esto no se pierda. Claro, nosotros aquí en nuestra provincia tenemos la particularidad, que nos da mucho lugar en territorio nacional, de que nosotros, la institución que a nosotros nos nuclea es la Comisión Provincial por la Memoria, la cual fue creada mediante una ley provincial en el año 2005. Y el órgano de aplicación de la ley nuestra es el Ministerio de Educación, por lo cual nosotros tenemos un acceso irrestricto con la institución educativa, visitan el espacio de memoria, en muchos casos vamos nosotros y demás. Eso nos permite un acceso muy importante, pero bueno, esto es en términos como generales lo que te digo, pero sin duda que uno con estos gobiernos lo que ha visto es un retroceso en poder permitir que las escuelas se vengan, ni hablar, no otorgar ninguna facilidad. Nosotros durante muchos años venían colectivos o tráfico de escuelas de distintos puntos de la provincia, digo, se financiaba y se permitía que eso suceda. Los chicos venían, por ejemplo, a la ciudad de Resistencia, de localidades del interior que capaz que no conocían Resistencia, venían a la Casa por la Memoria, iban a la Casa de la Escultura, iban al Museo de Medios, digo, hacían todo un recorrido educativo por la capital provincial que no se puede hacer. Digo, nosotros tenemos una ministra de Educación que plantea que los chicos tienen que saber leer, escribir, sumar y restar, como si eso fuese todo lo que uno necesita en la educación, cuando se necesita mucho más, ¿verdad? Pero bueno, eso nos permite ese trabajo con los maestros. Bueno, vamos a ver si ahí se nos metió algo en la línea telefónica. En la línea, seguramente. No sé si está en línea ahora. Sí, seguramente. Yo creo que se desconectó del Bluetooth. Habría que volver a conectar. Sí. Por ahí entró una llamada. Sí. Santiago, ¿nos escuchás? Sí, ahí sí, se me hace que los perdí un poquito. Sí. Ahí está, ahora sí. Algo se nos metió en la línea. Ahí de nuevo, sí. Me pareció que vibraba un celular, ¿no? Santiago, aprovecho esto esta interrupción así media compleja, para pensar en lo que significó también en el caso Margarita Belén como ejemplo de los aportes de la investigación de familiares, de organismos como Hijos, del propio Poder Judicial también para... O el equipo argentino de antropología forense. Ni que hablar, ¿no? Porque acá hubo mucho de eso, desde identificaciones que se debieron reconstruir. Bueno, nosotros acá hace poco, el caso de Terenchuk, el caso de Franzen y Parodi, inclusive ahí. Contanos un poco de eso. Sí, a ver, todo este proceso, lo que se ha dado en torno al juzgado, no solo aquí, sino en toda la Argentina, es un proceso que integra a muchos y a muchas, ¿no? Eso hace también que Argentina sea ejemplo en el mundo sobre el tratamiento de este pasado reciente. Vos mencionabas, ¿no? Ahí, por un lado, tenés la organización
las organizaciones de la sociedad civil, como son los organismos de derechos humanos, las comisiones familiares y demás, haciendo su reclamo, pero también tenés colectivos de profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Desde la rama del derecho, siendo lo más concreto, tiene que ver con un juicio. En esto dejamos hacer un reconocimiento a Mario Bosch, un emblema sin duda del juicio y castigo, como también, ¿no?, a muchísimos otros profesionales, como el equipo de antropología forense, que han hecho un trabajo por reconstruir, ¿no?, esta verdad. Porque si hay algo que se buscó desde el momento en el que se cometieron estos delitos, es ver la manera en la que se oculta y la manera en la cual, de alguna manera, pueden dejar atrás lo sucedido. Y ahí se nos cortó un poquito. Sí, hola. Ahí te escuchamos de nuevo, Santiago, se nos cortó un poquito. Cuando escuchamos estos discursos como los que encarna el presidente de la Nación, no solo porque los combatimos abiertamente, ¿no? Porque sabemos que tenemos con qué constatar lo que decimos. Porque todo lo que nosotros decimos lo hemos podido llevar a estrados judiciales, restituir los restos de los compañeros y compañeras. Entonces realmente un trabajo muy pero muy importante, que la verdad que a mi estatura me tiene bastante sin cuidado si el presidente de la Nación está de acuerdo con nosotros, porque la verdad que lo que se ha hecho en la Argentina es reconocido por el mundo entero. Uno tiene la posibilidad por ahí de hablar con personas de otros países y la verdad que reconocen absolutamente el trabajo de Argentina, porque ha sido un trabajo realmente con un grado de compromiso, con un grado de seriedad, que vuelve que eso quienes están enfrente lo único que tienen para decir es las descalificaciones, es decir, curro de los derechos humanos, es decir, todas cuestiones, porque no tienen cómo sostenerlo, no tienen cómo sostener su discurso. Sin embargo, nosotros sí, nosotros... Que es un poco... Cualquiera puede venir y preguntar cualquier cosa, ¿no? Santiago, te agradecemos un montón este tiempito aquí en la radio de la universidad, y bueno, seguramente va a haber misioneros y misioneras también participando de las distintas actividades que tienen programado, y obviamente del tradicional acto y caravana hacia Margarita Belén, así que mil gracias, Sí, así es, estamos esperando con mucho cariño a misioneros y misioneras que sabemos que estarán llegando, así que bueno, como compañero y compañera de toda la región, así que bueno, seguimos acá trabajando con mucha fuerza, compromiso. Muchas gracias. Y esperando que salga todo bien y sobre todo, hasta luego. Muchas gracias. Ahí hablábamos, al final se nos complicó un poco la... Entró una llamada, muy probablemente eso fue lo que desbarató. Sí, también. Bueno, estamos buscando la vuelta a la comunicación. Sí, bastante bien, son muy pocos los accidentes. Sí. En general. En fin, y esta causa, que es la causa de Margarita Belén, que además es muy paradigmática por una cantidad de cuestiones. Primero porque también es una causa que rápidamente nucleó a familiares y militantes en torno a contar lo que pasó ahí. Es una de las masacres que se juzgó en el juicio de las juntas. Sí. Porque mostrando ahí lo que imlicaba, y después fuimos entendiendo que era parte de la lógica represiva. Claro, viste que cuando se describe, cuando empezaba a describir un poco la situación, terminó dándosele a eso el nombre de la ley de fugas. Sí. O sea, porque ¿cuál fue el antecedente? Como lo decía Santiago, el antecedente del 22 de agosto de 1972 en la fuga del penal de Rawson. Sí. Ahí hubo un fusilamiento que se intentó disfrazar de enfrentamiento. De eso también nos ocupamos en esta radio bastante. Sí. Ayer la escuchaba a Miriam Breckman en esta audiencia que se realizó en Capital Federal, en lo que se conoce como la causa de coordinación federal. Esta es una audiencia que se tuvo que hacer, se está haciendo a partir de un fallo de la justicia que intenta reabrir una causa, la de coordinación federal, en la que un grupo de montoneros, según denuncian, pusieron una bomba que estalló en ese comedor en julio del 76 y que está prescripta porque, bueno, es un hecho que no es un crimen de lesa humanidad porque él no lo cometió un Estado, digamos, ¿no? Bueno, y Miriam Breckman, explicando todo esto, cuáles son las condiciones que tienen que tener un crimen
de lesa humanidad, la no prescripción de estos crímenes y demás. Y dice algo en relación a la respuesta que ha tenido la dictadura a manera de venganza en formas de masacres. Y ahí habla de la masacre de Fátima, bueno, de las masacres ante algún hecho que ellos entienden que fue como una provocación a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas represivas, la venganza a través de esta forma. Y el caso de Margarita Belén, después se fue contando, era como la respuesta, la venganza en la región al copamiento del regimiento Monte 29 de Formosa. Y así podemos ir como contando también las otras masacres que fueron apareciendo. Y esta causa, Miguel, tiene una cantidad de cosas súper interesantes para mirar. Todavía no se sabe con exactitud cuántos mataron en esa masacre. Hasta ahora hay datos estimativos. No hay un dato concreto que te diga, bueno, ahí murieron tantas personas. Claro, yo me acuerdo de entrevistas que hicimos hace muchos años con algunos sobrevivientes o gente que estaba allí en el penal cuando los sacaron y que podía contar por lo menos a quienes había visto que se llevaban al patio, porque primero los pusieron en el patio y ahí se pudieron ver. Yo imagino que va a haber que hacer un trabajo muy minucioso de reconstrucción de eso, recuperar aquellos testimonios, porque muchos de ellos ya no están, ¿no? Muchos de esos testimoniantes ya no están. No están, exactamente. Después hubo otra cosa, por ejemplo, la entrega de los cuerpos. Te entregaban cuerpos que te decían este fulano de tal, y no era. Lo más cercano que tenemos y lo más el ejemplo más claro, el de Manuel Parodi y de Arturo Franzen, que en el 2020 recién, en plena pandemia, se pudo como restituir esas identidades. Le entregaron a la familia de Arturo Franzen los restos de él y al de Manuel Parodi sus restos. Después de la intervención, como vos decías, que ahí también es otro dato interesante, del equipo argentino de antropología forense. Y podemos seguir nombrando una cantidad de cuestiones de lo que significó Margarita Belén. Él mencionaba a Mario Bosch. Mario Bosch es un abogado que tuvo una participación y un impulso, le dio un impulso muy significativo a los procesos, a los juzgamientos en toda la región. Él vino acá, Mario, durante el 2007-2008 a impulsar fuertemente la primera causa, que fue la del ingeniero Alfredo González, y fue muy interesante el trabajo que habían hecho ya en toda la región. Mario se murió unos años después, lamentablemente muy joven, y la Asociación de Abogados que impulsan crímenes de lesa humanidad lleva su nombre en homenaje a Mario. Así que bueno, mañana 49 años de la masacre de Margarita Belén. Seguramente desde Misiones van a ir también familiares y dirigentes que cada año forman parte de esta conmemoración. 15:58.